podrá preguntarse hoy, ¿se podrá servir a Dios sin amarlo? Y alguien me va a decir, no. Pues fíjense que sí. ¿Se puede servir a Dios sin amar a Dios? Solamente por emoción. Puedo servir a Dios, pero no puedo amarle. Quiero leer Mateo 7, 21, 23. Miren lo que pasa aquí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el maestro les va a contestar, dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos hombres hacían milagros, liberaban a endemoniados, sanaban a enfermos, mas sin en cambio, el Señor no los conoce, dice, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque ellos no habían tenido una relación verdadera con el Maestro, no habían tenido una relación estrecha con Dios. Entonces, llegamos al acuerdo de que se puede servir a Dios sin amar a Dios. Y qué triste, ¿verdad? Que pasemos muchos años sirviendo a Dios sin haber tenido un nuevo nacimiento. Qué triste va a ser para muchos que cuando estemos delante del Maestro, ojalá y no, ¿verdad? Pero que no escuchemos lo que dice la palabra. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué duro va a ser. Por eso es importante que hoy nos analicemos, hoy hagamos un alto a nuestra vida y veamos en qué situación estamos. Tal vez servimos, tal vez pertenecemos al grupo de alabanza o tenemos un cargo importante o menos importante aquí en la congregación, pero eso no es suficiente para asegurarnos que estamos derechito al cielo. Es necesario nacer de nuevo. Volvemos al pasaje de Juan y le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Sí se ha preguntado a qué se refiere esto? Yo me pasé tiempo leyendo esto y jamás le había puesto atención. Y les digo que pasé casi 40, 50 años creyendo que yo estaba seguro. Si me moría me iba al cielo y bueno, me estaba engañando solo. El nacer de nuevo es que tengamos un encuentro verdadero con Cristo. Y yo sé que muchos lo han tenido, pero eso no es suficiente. Es importante que vivamos de acuerdo a su palabra, si no de nada sirve. Si amamos al Maestro, si amamos a Dios, tenemos que amar su palabra. Y amarla es obedecerla, es ponerla en práctica. Yo sé que muchos conocemos la palabra. Hay gente que conoce de pasta a pasta, pero no han tenido un encuentro verdadero con el Maestro. Dice Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso es lo que significa el agua. A través de la palabra somos limpios. Voy a leerlo otra vez. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Se está refiriendo a sus discípulos. Y luego el apóstol Pablo en Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
se está refiriendo a ustedes y a mí, a la iglesia. Ya somos limpios por la palabra de Dios. El nuevo nacimiento, iglesia, solamente se puede llevar a cabo a través de la palabra y a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso el maestro le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, fíjense bien cómo se ha escrito Espíritu, con E mayúscula. Y cuando está escribiendo con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, no puede haber otro nacimiento, no puede haber nuevo nacimiento si no vamos a la palabra y dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y dejemos que la palabra y el Espíritu Santo redarguyan nuestra vida, nuestra mente. No sé cuántas cosas tenemos por ahí dándonos vueltas. Tenemos que lavar todo, sacar todas esas cosas, ser limpios a través de la palabra de Dios. Sacar ese cochambre que tenemos por ahí pegado, que en ocasiones le ponemos más importancia a eso que a la misma palabra de Dios. En el verso 6 le dice Jesús, le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vuelvo a decirles, está escrito con E mayúscula. Cuando ustedes y yo nacimos de nuestros padres, nacimos de la carne. Pero cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, se está efectuando ese nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Pero en el pasaje que leíamos de estos hombres que le dicen al Señor: Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos milagros, quiere decir que hace falta que tengamos una relación muy estrecha con Dios. Quiere decir que todos los días tenemos que escuchar su voz a través de su palabra y tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, si no, no vamos a poder obtener ese nuevo nacimiento. Vamos a pasar muchos años en una congregación, vamos a pasar muchos años en la misma silla tal vez, pero de ahí no vamos a pasar. Y muy duro va a ser, después de conocer a Cristo, años y años, quedemos descalificados. Yo creo que hoy es un buen día para que hagamos un alto y veamos cómo estamos, cómo está nuestra situación. ¿En verdad amamos a Dios? ¿En verdad se ha efectuado ese nuevo nacimiento? Porque el maestro lo dice muy claro: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Decía yo que cuando nacimos de nuestros padres, también heredamos muchas cosas de ellos. Heredamos el color de ojos, el color de cabello, el tamaño, si era alto, si era chaparro. Y muchos heredamos el carácter de ellos. Y si mi padre tenía un carácter explosivo, a veces eso es lo que heredamos. Y tenemos que dejar todo eso. No podemos decir: es que así era mi padre. Así era, pero nosotros no somos ellos. Nosotros somos diferentes y tenemos que hacer la diferencia. Y tenemos que dejar que Dios haga en nosotros lo que mejor le parezca. Hoy, desafortunadamente, cristianos, me estoy refiriendo a los que estamos aquí y a los que están ahorita en otras congregaciones. Hay muchos que todavía golpean a sus mujeres.
Hay muchos que maldicen a sus hijos. Decía Oswald que cada día tengamos palabras de bendición y no de maldición. Hay cristianos o que se dicen cristianos que tienen un carácter explosivo. Hace falta nacer de nuevo. ¿Y por qué no decirlo? Hay mujeres que golpean a sus maridos, porque la palabra de Dios es para todos. Tenemos que nacer de nuevo, iglesia. No podemos seguir viviendo de esa manera, porque entonces estaremos engañándonos y quedaremos descalificados. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. A veces todavía se nos salen nuestras palabrotas por ahí. Y es cierto, hace unos días platicaba con unos hermanos, un grupo, que están empezando apenas. Me decía uno de ellos, hermano, no puedo dejar esto. Y yo le decía, tiene razón, Enrique, se llama Enrique, tiene razón, te doy la razón, aunque no estoy de acuerdo. Porque toda una vida de practicar esas palabras no es fácil de dejarlo de un día para otro, pero tenemos que poner de nuestra parte nosotros. Tenemos que bajarle una rayita a nuestro carácter también. Entonces, si hemos tenido una vida o toda una vida hemos vivido como mejor queremos y hablamos como mejor nos parece, yo sé que a veces es difícil, pero precisamente si dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, si dejamos que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa y se efectúe ese nuevo nacimiento, yo les aseguro que sí lo podemos lograr. Desde luego, en el nombre del Señor. Dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y toda malicia. La amargura es algo horrible. Es algo tremendo. La amargura no lo deja ser feliz. Aparentemente dice que es feliz, pero en el fondo hay amargura y lo peor de esto, que esa amargura se contamina o contaminamos a los que tenemos en casa, principalmente a los hijos. Y por eso muchos tenemos hijos amargados, porque nosotros hemos transmitido todo eso. Eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. Tenemos que dejar todas esas cosas. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que haga su obra. Decía yo al principio, dejemos que Él actúe en nosotros. Dejemos que Él haga su obra maravillosa y perfecta en nuestros corazones. Porque de otra manera, miren, ni porque recurramos a los psicólogos, no se va a lograr. El único que penetra hasta lo más profundo es la palabra a través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que penetra como espada de dos filos y discierne los pensamientos del hombre. Solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo pueden hacer. Ustedes y yo, aunque quieramos, no vamos a poder. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si usted está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Lo que pasó, amigos, iglesia, lo que pasó ya se quedó ahí atrás. Ya no cargue con ese remordimiento. Lo que hicimos ayer o semanas o años pasados, el Señor ya ni se acuerda. A veces estamos pidiendo perdón por los pecados que cometí hace 10, 20, 50 años. El Señor dice, ¿cuáles? Yo ya te perdoné. Y a veces Satanás es el que se encarga de hacer eso. Aquí nos metes, ¿te acuerdas de lo que hiciste? ¿Te acuerdas de lo que me hiciste, de lo que me dijiste? Todavía tenemos cosas
del pasado que estamos llevándolos al presente, y eso es lo que no nos deja crecer, es lo que no nos deja madurar y avanzar. Estamos atrapados en el pasado. Entonces dice la palabra de Dios que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora, Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso el maestro le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces dice este pasaje: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si usted piensa todavía en esas cosas que le causan placer a su carne, está viviendo en la carne. No se ha efectuado el nuevo nacimiento. Si usted sigue pensando y maquinando cosas que va a hacer mañana o pasado, etcétera, se va a divertir, no sé cuántas cosas, usted está viviendo en la carne. Y es importante que nosotros tratemos de buscar ese nuevo nacimiento, acercándonos a Dios. Y dice el mismo apóstol Pablo: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, pero los que son del Espíritu viven en las cosas del Espíritu. Si el mayor deseo de usted es agradar a Dios, está usted viviendo ya en ese nuevo nacimiento. Si cuando ofende a Dios a usted le duele, porque a veces hacemos cosas que ya ni nos duelen, que las hacemos y las volvemos a hacer, pero cuando en verdad amamos a Dios, cuando llegamos a ofenderlos, les aseguro que nos va a doler. Y si a usted le duele cuando ha ofendido a Dios, quiere decir que usted está viviendo en esa vida. ¿Vamos a seguir con problemas de errores? Claro que vamos a seguir con errores, porque no, el nuevo nacimiento no es perfección. Vamos a tener problemas todavía. A veces nos va a salir ese viejo hombre y vamos a gritar y vamos a levantar la voz, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos gobierne, porque de eso se trata, que Él gobierne nuestra vida y que Él haga lo que mejor le parezca. Ahora, si usted ha tenido esa necesidad de bajarle a ese problema en su carácter, quiere decir que usted está buscando ese nuevo nacimiento. No podemos dejar pasar el tiempo, iglesia. Ustedes saben que el tiempo se está terminando. Cristo viene muy pronto. Y se los tenía que decir también. Cristo viene pronto. Y viene por aquellos que están en ese nuevo nacimiento. Y para muchos va a ser muy duro escuchar las palabras del Maestro: no os conozco, obradores de maldad. Y hay un pasaje que dice: al fuego eterno. Qué duro va a ser. Que estuvimos en una congregación y simplemente para pasar el tiempo nada más. Entonces, yo creo que el nuevo nacimiento ha sido, no, los grandes teólogos no han podido entender cómo se efectúa. Han estudiado todo esto, pero no han podido entender cómo se lleva a cabo. Claro, es un misterio, pero eso no nos debe de preocupar, porque Dios lo va a hacer en el momento que Él quiera y en el momento que Él decida. Solamente nosotros tenemos que estar dispuestos a que ese nuevo nacimiento se efectúe en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar mañana? ¿Esperar otro año? Para que ahora diga: ahora sí, Señor, mira, porque a veces decimos: Señor, espérame un poquito, mira, tengo estos proyectos, tengo estas cosas que son prioridades para mí. Espérame, y entonces después, cuando llegue a cumplir mis objetivos, ahora sí te voy a servir, ahora sí te voy a dedicar tiempo, ahora sí te voy a amar. ¿Usted sabe que va a vivir mañana? Yo no estoy seguro si mañana esté yo aquí. Yo creo que
Sería bueno empezar hoy. Sería bueno empezar hoy. No podemos dejar esto pasar más tiempo. Y yo creo que cuando queremos que las cosas cambien, no esperemos que cambie al de lado. Tengo que cambiar yo. Si yo quiero que mi esposa cambie, tengo que cambiar yo primero. Porque a veces exigimos que cambie aquel. Y nosotros no hemos y decimos, cuando tú cambies, yo voy a cambiar. No se puede. Quiero que las cosas sean mejores en mi hogar, que ahí es donde tenemos que enfocarnos. Nuestro hogar. Nuestro hogar es lo más importante. Dice la palabra de Dios, dice el Señor, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo? ¿De qué te sirve tener muchas empresas y perder tu alma? Entonces, yo creo que lo más importante es mi alma y la de mis hijos. Es lo más importante. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tenemos que empezar en la casa, en el hogar. Bajarle a ese carácter explosivo. Dejar de maldecir a los hijos. Porque, decía yo, hay gente cristiana, que se dice cristiana más bien, que todavía maldice al marido, a la esposa y a los hijos. Entonces, es urgente que ustedes y yo analicemos nuestra vida. Es urgente que ustedes y yo, que en ustedes y yo se efectúe el nuevo nacimiento, si es que no se ha hecho. Si ya usted tiene una relación con Dios estrecha y verdadera, ayude a los demás, aconseje a los demás, porque mañana puede ser demasiado tarde. Si lo dejamos para después, no sabemos si tengamos la oportunidad de hablar con nuestros hijos. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A usted se va a dar cuenta, usted sabe bien cómo vive. Yo no puedo decirle, usted vive de esta manera, porque desconozco eso. Y aunque lo supiera, no se lo diría tal vez. Entonces, nosotros, ustedes, yo, nos conocemos perfectamente. Sabemos qué carácter tenemos. Si es apacible, si es agresivo. Y como nos conocemos muy bien, entonces tenemos que hacer lo que corresponde. No podemos seguir viviendo en nuestra carnalidad. No podemos seguir viviendo a nuestra manera. Es importante, amigos, iglesia, es importante que se efectúe en nosotros ese nuevo nacimiento. Y si puede empezar hoy, hágalo. Si tiene a su esposa, a sus hijos cerca, hágalo. Hágalo. Fíjense bien que es muy difícil pedir perdón. Todos queremos que nos pidan perdón. No, ármese de valor. Y si usted reconoce que ha fallado a su familia, a sus hijos, a su esposa, hágalo. No espere que ellos le digan, papá, esposo, perdóname. Ustedes háganlo. Porque si no hay perdón, no puede haber restauración en una familia. Y el nuevo nacimiento tiene que ver con esto, que tenemos que empezar en la casa. No podemos ir con el vecino. En la casa es donde tenemos que empezar. Porque el vecino, si se dan cuenta, él nos conoce bien, ¿eh? Los vecinos nos conocen bien quiénes somos. Y si nosotros vamos llevándole la palabra, cuidado, porque a lo mejor nos van a decir, vecino cambia primero. Entonces, el nuevo nacimiento es importante. Yo les recomiendo que hagamos hasta lo imposible porque ese nuevo nacimiento se efectúe en nosotros y en nuestros hijos y en nuestra familia. Porque, decía yo, el Señor viene pronto y no sería correcto que nosotros nos vayamos y nuestra familia se quede. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Espero que esto sea de bendición para ustedes, que esto que el Señor habló a nuestra vida sea
la tomemos en cuenta y que empecemos hoy mismo. No podemos dejar pasar el tiempo porque no sabemos si mañana tengamos oportunidad. El Dios les bendiga mucho. Gracias.